Normalmente comenzamos con el puesto más decente de ver, pero dado a lo que se compuso este top, la veo muy difícil. Iniciamos con Señor Jones. Una joven pareja se muda al bosque, y pronto descubre que sus pesadillas y la realidad chocan. Por lo que se ve, esta película es una versión relativamente nueva, del formato de metraje encontrado, con una premisa intrigante que involucra lo oculto, y posee una vibra Lovecraftiana. La mayor crítica que ha tenido esta película, es que está bastante desigual. No brinda emoción durante su breve tiempo de ejecución, y termina siendo muy molesta principalmente la segunda mitad de película. Para que entiendas, se siente muy simple para una producción del subgénero de metraje encontrado. La primera mitad es bastante agradable de ver, porque se presenta como un documental sobre la naturaleza bastante cautivadora, colorida, y alegre, que para mala suerte, se arruina al comienzo de la segunda mitad, debido a que traiciona su formato de metraje encontrado, y se convierte en un desastre alucinante de pesadilla. Si no entendiste, fue un cambio de ritmo no deseado. Se esfuerza mucho por asustar al público, pero constantemente falla en este aspecto. Esta es de las pocas películas del género, donde los personajes principales, la pareja, son interpretados positivamente. Sus actuaciones son buenas, y manejaron con cuidado la interpretación. Algo que de verdad se agradece, porque en este subgénero, siempre vemos a los personajes gritar cada segundo por cualquier cosa, incluso por pendejadas. Por desgracia, romper este cliché no favoreció mucho a la producción, porque gracias a la historia de fondo, los personajes terminaron siendo antipáticos después de un rato. Se podría decir que John, es quien da vida a la película, la mayoría de veces que aparece. Por un lado, su inquietante apariencia se asemeja como una entidad deformada, que vive en el bosque. John genera algo de tensión a lo largo de la película, tras sus ataques, y en cómo este construye varios tótems y espantapájaros, con restos humanos. John tiene lo suyo, y siendo sincero, pudo ser una buena competencia para el Creeper. Retomando los puntos negativos, en esta producción volvemos a tener el típico problema de iluminación. De día, todo está demasiado colorido, muy alegre, y en la noche, hacen lo posible para que no se vea ni siquiera un mugre dedo. Ya sé que se usan este tipo de trucos para crear tensión a la audiencia, o en el mayor de los casos, para ocultar todos los elementos baratos que contó la película. Pero tomando en cuenta que se trata de un proyecto de metraje encontrado, ningún truco les funciona. Según se van al bosque, pero es que una cabaña ficticia no se ve tan pinche, como lo fue en esta película. El resto de escenarios se ven simples en la noche, y hacen preguntar si de verdad se fueron a grabar a un bosque, o a un patio trasero con mucha vegetación. Hablando de pinche, la coordinación de las grabaciones, están muy mal ejecutadas. Toda la acción queda fuera de cámara, y también contamos con esos cortes obligatorios de escena, para aún así más regar cada momento. Hay que ser honestos. La idea de un falso documental, sobre una pareja que descubre a un psicópata potencialmente peligroso, involucrado en algún tipo de magia popular extraña, suena como una película muy buena. Tristemente la dirección abarcó con los mismos trucos del subgénero de metraje encontrado, arruinando casi toda la película que pudo quedar poca madre. Los que estén interesados por esta película, les recomiendo ver únicamente las secuencias donde John aparece. Esas son las únicas que valen la pena de echarle un vistazo, al menos una vez. Vuelvo a ver esta producción, y sigo sin entender con cuál película la estoy confundiendo. La maldición del árbol de la bruja. Una mujer inocente ahorcada como bruja, por supuestamente asesinar a su hijo, maldice el árbol del que está colgada, y a todos los niños que juegan a su alrededor. Casi todos los clichés de las películas de terror, son manifestados en esta producción, se ejecutaron bastante mal, y prácticamente no tienen relación alguna, una con la otra. A todos nos encantan los cuentos de brujas y fantasmas. Esta película intentaba mostrar uno igual, pero después de un rato, su historia se desmorona, debido a todas las fallas que presenta. La actuación es risible. Hay una razón por la que nunca antes habías oído hablar de ninguno de estos actores, y ciertamente, no volverás a saber de ellos, en el futuro. No porque se hayan ido con San Pedro o algo así, sino porque ofrecieron un trabajo tan mediocre, que es difícil verlos en otras producciones.
Haz de cuenta que sus interpretaciones son como las de una obra de teatro de escuela pública. El diálogo es forzado, los movimientos exagerados, y para colmo, varios del elenco se ponen nerviosos, o tratan de fingir en no ver la cámara. El prólogo de la película, con unos niños contando historias de miedo alrededor de una fogata, comienza con un temor apropiado. Lo que creo que molestó a mucha gente, es el cambio drama doméstico de la historia. Pues comienzan a hablar sobre una familia que lidia con el padre en coma, después de un accidente inesperado. Técnicamente la historia se centra más en esa familia, que en la que se dio promoción a la película. No está mal que quieran expresar un trasfondo en una historia de una familia con un pariente enfermo, pero como se dice, no es la historia que venimos a ver. La bruja, quien debería tener mucho más trasfondo, casi no aparece. A lo largo de la película, tenemos una coordinación de iluminación espantosa, sobre todo, los de la noche. Muy apenas logras ver las caras de los personajes, ya que lo único que ponen para iluminar literalmente, son unas cuantas velas. Mientras que de día, varias escenas les ponen un filtro que hace que se vean como flashbacks corrientes, que la neta, no ayudan a nada. La atmósfera está por debajo del suelo. En ningún momento te llega a llamar algo la atención durante toda la película, ni siquiera los momentos de los supuestos asesinatos, o de tensión, ya que la dirección ayuda a echar a perder todo, y cada uno de dichos momentos en sí, la historia se contradice muchas veces hasta en los niveles más simples y bajos. La mujer que ahorcaron en la peli, la declararon ver inocente, pero varias veces aparece con capucha y vestidos negros, cual una bruja mala de verdad. Para declarar una bruja buena, esta no se manifiesta después de muerta. Y si fuera capaz, no se aparece con una vestimenta que la haga ver como una entidad maligna, eso demostraría que nunca lo fue. El clímax de la película es bastante confuso. Esto se debe a que mezclan tres tipos de situaciones distintas al mismo tiempo, que al cabo de un rato, no sabes exactamente qué fue lo que sucedió. Sobre todo el cómo dice que derrotaron a la bruja, y en cómo ella logró salirse con la suya. ¿Entiendes? Intentaron crear un final intermedio donde la bruja perdió y a su vez ganara, que no tienen conexión fija. Presentar múltiples historias en una sola, provoca que el ritmo no esté firme, y crea múltiples huecos de trama imperdonables para su historia. Si querían presentar la trama de la familia del pariente enfermo, no debieron presentar la subtrama de la bruja. Igual viceversa. Aunque en este punto, la historia de la bruja se queda corta en narrativa. No tiene una ejecución decente, y al final se contradice más de una vez. Si no fuera por sus fallas, la película hubiera sido un proyecto sin coherencia. Incluso más, que las historias aún sin resolver, acerca de las brujas. Si hablamos de coherencia, te garantizo que esta película está peor que la anterior, en este aspecto. La serpiente de fuego, también conocida como la hija del sol. Criaturas alienígenas emergen del sol, y atacan la Tierra. Ninguna cosa tiene conexión con la otra en esta producción, y se esfuerzan por demostrártelo. La falta de lógica a veces no mata el alma, pero tampoco hay mucho si buscas acción pesada, o momentos retorcidos de delirantes vuelos de fantasía, de ciencia ficción. Pocas veces pasa, pero los actores están por encima del promedio, ya que los personajes principales son interpretados por buenos actores de televisión, generando un equilibrio que permite mantener en marcha la película. Evitan que se detenga una desgracia, porque por culpa de la dirección se arruinan. Parte de su esencia, por ejemplo, desde el principio, se nos muestra que hay extraterrestres atacando la ciudad, pero los personajes no se dan cuenta de esto, lo que significa que la narrativa es muy lenta y estúpida. También los escritores fallan en mantener las cosas bien estructuradas. Con demasiados personajes y subtramas, hay conveniencias en la trama del monstruo de fuego, quemando una casa, pero nadie está cerca para verlo. Entonces, ¿para qué mostrar semejante montaje? A eso trato de referirme en cuanto a la trama. No existe una meta fija, y siempre andan dando círculos, creando más subtramas que a nadie le interesa ver. Algo que siempre cae mal en este tipo de producciones, es que el potencial en la criatura, no sea aprovechado. Tratándose de un alien, con forma de una serpiente de fuego, rápidamente se ve en pantalla la mayor parte de la historia, como una simple bola de fuego. Bien,
Podemos perdonar el simple detalle que tuvieron con esto. Lo que no se perdona, es que nunca te explican el motivo de su presencia en nuestro mundo. No le dedican tiempo de explorar su origen, ni de su capacidad de volverse una amenaza para el planeta. Lo único que se comenta, es que se sostiene con vida humana, y combustibles fósiles. ¿De qué sirve crear un personaje, si no sabe nada acerca de él? No tiene sentido argumental la ejecución de los personajes ante esta amenaza, ya que para entonces de conocer un poco de todo, notarás que éstas ignoran sus fallas para hacer que corra la trama. El ejemplo más notable, es que los humanos puedan pisotear a la serpiente con facilidad, sabiendo perfectamente que se trata de una entidad de fuego, a la que no se les quema ni un dedo. Por un lado, se agradecería que la película cuenta con mucha acción. Más de la que uno pediría en este tipo de películas. Su falla en este punto, serían los malos efectos CGI que cuentan tanto la serpiente, como los objetos dañados. La mayoría reflejan que fueron puestos en pantalla verde, mientras que otros parece que fueron compuestos a base de una maqueta. La calidad es pésima, y de todo lo visto, la escena de la mujer partida a la mitad, sería la única escena que valdría la pena ver. Como sea, la película está reflejada como una historia de acción y suspenso, que una de terror. Quizás ese sea el problema principal. La película no puede catalogarse como tal, al no expresar los elementos que componen este género. No puede tomarse con seriedad como tal, ya que el género de acción lo opaca. La historia se ejecuta bastante mal, que en ambos géneros no se beneficia. No se debía esperar de sci-fi, pero ya sabes. Intentan hacerlo bien, y terminan por machacar sus propias creaciones. Sigo sin entender cómo fue posible que esta producción tuviera una secuela aún peor. Las casas construidas en octubre, 2. Tras el trauma de haber sido secuestrados el pasado Halloween, por el grupo denominado Esqueleto Azul, 5 amigos deciden enfrentarse a sus miedos, visitando otras casas encantadas, hasta que hay indicios de que el Esqueleto Azul está cerca. La premisa es bastante llamativa, no lo negaré. Por el lado más simple, la película resultó ser una secuela innecesaria, a lo que no ejecutaron bien su historia, y esta de sobra en la narrativa, junto a la conexión de su predecesora. Posee las mismas fortalezas y defectos de la entrega pasada, pero mucho más revolcadas. Los eventos de la primera película se vuelven casi totalmente irrelevantes aquí, y a su vez, comienza esta nueva historia de una manera bastante desagradable. El grupo de amigos con los que viajaste como espectador, desde la primera película, de alguna manera son menos agradables en esta secuela. Hacen que su viaje sea más pesado y castroso, que la historia se siente demasiado estirada, y parte de ella solo se explica en el último tercio de película. En ningún momento la historia gana impulso para atraer al espectador. El diálogo como el ritmo, son forzados y muy aburridos. Tanto, que se puede catalogar como un documental mediocre de una exploración urbana, sin sorpresas. Lo más triste que se puede mencionar, sería que todo lo bueno de la primera película, falta notablemente aquí. No hay tensión, ni siquiera un poco de terror barato. A pesar de presentar un giro interesante, se puede notar que la dirección lo manejó muy mal, porque no genera el impacto, ni la emoción que debería haber provocado. Al principio la película se maneja como una producción normal del género slasher. No tendríamos problemas, si no fuera porque la otra mitad de película, la dirección de la cámara se maneja de la peor manera, como si un bebé fuera el que la manejara. Muchas tomas son beodas, y borrosas, que no se pueden ver nada. Un consejo. Si decides ver esta cosa, te recomiendo ver solo la primera mitad, que es la parte pasable. La otra la puedes omitir con facilidad, porque no tiene nada que funcione en su premisa. Si hubieran agregado algunos elementos que compusieron la primera película, esta secuela hubiera sido un poco más tolerante, pues sería más de lo mismo. Aunque para ser honestos, ninguna entrega vale la pena, y lo único que harás al verlas, es perder tu valioso tiempo. La idea de este puesto es simplemente básica. No entiendo cómo no la pudieron ejecutar bien. Araña en el ático.
Un nido mortal de arañas acecha en el ático. Y el nido está a punto de ser despertado por una reportera de noticias y sus colegas. Tan simple como lo oyes y tan mal que lo hicieron. La portada de la película termina siendo publicidad falsa, ya que las arañas en la película no se parecen en nada a lo que se muestra aquí. De hecho, ni siquiera se sabe qué cosas son esas, con semejantes caras tan feas. Me da asco solo verlo. La historia contada en esta película era simplista pero adecuada en sí misma. Se hace mediocre después de un rato, pero sirve para los estándares bajos de guión y originalidad que poseen este tipo de producciones. El elenco es completamente desconocido para miles de personas, no sé si fue porque salió más barato, o porque esto serviría como un impulso a la carrera de todos. Como sea, los personajes presentados aquí son una vez más el típico grupo de idiotas que deciden explorar un lugar abandonado, sin importarles lo que les pase hasta que inicia el caos. Se nota con claridad que al tratar de llamar la atención del espectador, agregarían un personaje femenino, que estuviera embarazada, y está en momentos de parto durante la trama de la película. Ya saben, esos momentos supuestos de terror que asustarían a la audiencia. El truco rara vez funciona en este tipo de películas, y no es de sorpresa que aquí no lo cumplieran. Esta es otra producción donde el CGI, además de barato, no se utiliza correctamente. Las arañas se ven pixeleadas en la mayoría de escenas, y sus movimientos son erráticamente lentos. No estaría mal, pero cuando están puestas sobre una persona, la baja calidad es notoria. Es penoso decirlo, pero hasta los fans de estos animales demuestran tener mejor creatividad en cuanto a crear una araña que sí espante. Si querías saber algo acerca de la sangre o las muertes, puedes ahorrarte la molestia, ya que lo máximo de violencia que aparece es un cuerpo en estado de descomposición. Con todo esto, ya te haces la idea de lo que quiero decir. Si eres de las personas que padecen de aracnofobia, te recomendaría ver este proyecto. Está tan mal hecho que te garantiza que le perderás el miedo a las arañas una vez que las veas en pantalla. Los versus siempre son buenos. Dijo nadie nunca. Frankenstein contra la momia. La momia de un faraón maldito, y un cadáver reanimado, aterrorizan una universidad de medicina. Solo un egiptólogo, y un profesor universitario, el perturbado Dr. Frankenstein, podrían detener a las criaturas, antes de que sea demasiado tarde. Esto fue una estafa total. Por el título y la premisa, uno podría pensar que esta producción sería un cariñoso homenaje a las películas de Universal y Hammer House. Pero que va. La historia está mal adaptada a los tiempos modernos, y por lo tanto, carece de cualquier tipo de motivación. Las cosas simplemente suceden porque sí, y nada de lo que sucede es creíble. El ritmo es descuidado, al punto que la mayoría de la película, vemos a las dos criaturas atacar a la gente por separado. Además, tratar de encajar una historia de amor entre Frank y la chica que sabe cosas sobre momias, arrastra aún más la película. Por el simple hecho de que no genera ningún interés, y solo está puesto para rellenar la vacía historia. De hecho, ninguno de los demás personajes se involucran en la narrativa. Sobre todo el protagonista, que es un completo idiota que frustra su presencia. Los efectos en la película fueron adecuados, y en realidad, estaban en el mejor extremo de la escala de efectos especiales de películas mediocres, si es que existe tal cosa. La momia en realidad era bastante decente a la vista, mientras que el golem de Frankenstein no era tan bueno. Esto porque su torso y sus brazos eran del color de la piel ordinaria, mientras que su rostro tenía un tono amarillo enfermizo. Casi como una mezcla de un hombre con hepatitis. En esta producción, volvemos a tener los momentos de sangre y violencia altos. Cualquier amante de los charcos de sangre se conformaría con esto fácilmente. El problema aquí es que debido a los efectos que usaron, no logran ser muertes atractivas e interesantes. Algunas de ellas son algo exageradas y rápidas, que no puedes siquiera observar qué está pasando. Como lo dije antes, las dos criaturas se la pasan en su mayoría separados, y su única batalla, o una escena juntos como quieras decirles, es demasiado corta, que se trata con bastante indiferencia.
Desde una conclusión fija, diría que esta película puede ser de todo, menos algo de terror, y mucho menos, que trate de un enfrentamiento entre estos dos icónicos personajes. Solo sería recomendable, para la gente que le encanta ver chorrear sangre a lo pendejo. En estado de borrachera funcionaría mejor que con amigos, pues si los invitas a ver esto, ten por seguro que dejarán de hablarte. Krampus vuelve a ocupar un puesto en esta saga. Y en esta ocasión, hablaremos de Krampus desatado. En busca de un tesoro enterrado, un grupo de cazafortunas desentierra una antigua piedra de invocación demoníaca, que encierra una terrible maldición, y despierta un mal eterno, el Krampus. Otra premisa interesante, con un resultado desastroso. La escena de apertura donde encuentran la piedra maldita, tiene una coordinación simple, pero efectiva, que una vez que invocan al demonio, toda la película va cuesta abajo. Los personajes son representados como el típico grupo de adolescentes tarados, que se percatan muy tarde de lo que está pasando. Pero no te apures, una vez que Krampus aparece, las familias van muriendo sin parar. Similar al puesto de las arañas, la publicidad es falsa, y la apariencia de Krampus es muy diferente a lo que promocionaron. El cambio es tan drástico, que lo puedes comparar con un cosplay de un personaje de videojuegos mal hecho. Algo así como los de Pie Grande, o por qué no, la versión deforme de Olaf. Se podría decir que la calidad visual de la película pudo haber ayudado en retrospectiva, pero resultó ser todo lo contrario. Pues una vez más aplicaron el viejo truco de poner mucha nitidez y oscuridad a las escenas que suceden de noche, el cual, obviamente, no ves ni un carajo. La película no tiene ni pies ni cabeza, cada situación empeora el ritmo decaído de la historia, y no le encuentras lógica a ellas. La producción fue creada para tomarse con seriedad, pero es imposible verla como tal, debido a que todas las escenas de los ataques están dirigidos para el género de comedia. Y no de la buena. Siempre tendré que decirlo. Krampus es una de las leyendas urbanas navideñas más aterradores que existen, que puede tener una buena película, si se maneja como se debe. Por desgracia, no ha parado de sufrir con tantas producciones mediocres, que es ya cuestionable si tomarlo en serio, o lo agregamos a la lista de personajes que se han vuelto una burla irremediable. Sci-Fi nunca deja de sorprender con sus producciones malas, que llegamos a un punto de siquiera saber cuándo sacaron más. De ejemplo tenemos a Muerto 7. Un grupo de pistoleros buscan librar a un pequeño pueblo de una plaga de zombies. Esta película de bajo presupuesto es un poco desordenada. El tono se siente mal, que no se puede decidir si es o no western o algo más moderno. En lugar de elegir un estilo, intenta saltar entre ellos, y se vuelve más molesto que confuso. A veces con planos sobreexpuestos, otros matizados de amarillo, y otros con planos claros. La historia es muy básica, no hace mucho para mantenerte entretenido y no es para más. La escritura que no ayuda a la trama, también hace que tanto los personajes, como el diálogo, sean pobres. En algunas películas, un personaje mal escrito puede salvarse, si este lo interpreta un actor con algo de experiencia. Como siempre pasa, aquí falla por igual. El conjunto de actores de la película tiene mucha experiencia en la música pop, y en vídeos musicales, pero cuando se trata de actuar correctamente, es notable que fue una lucha para ellos. Sus interpretaciones no tenían mucho peso emocional, y hasta cierto punto, son bastante molestos porque les cambian el acento sin razón aparente. Haz de cuenta, como si los actores olvidaran a quién están interpretando. Como suele pasar, lo que destaca en esta producción, son los paisajes. Tanto la dirección de cámara, y la iluminación correcta, reflejan lindos escenarios semirealistas. Para ser una película de un lugar habitado por zombies, se puede observar que múltiples clichés los anulan. Como el agitar la cámara, o agregar nitidez de sobra en las escenas de la noche. Algo que se agradece, aunque no es suficiente para salvarla de que esté presente en este listado.
Hablando de ellos, los zombies no son llamativos en ningún momento. Su maquillaje resultó ser barato, que es muy fácil notar lo falso que se ve. En más de una escena, los muertos dejan mucho que desear, incluso cuando estos terminan muertos por la bala. No sé qué estuvieron pensando a la hora de grabar. Pero las escenas de acción provocan comedia involuntaria, mientras que las verdaderas escenas de comedia resultaron ser momentos de silencio vergonzoso. Francamente, la película no aporta nada nuevo al subgénero de zombies. Si somos sinceros, los productores la tenían regalada a la historia. Si se hubieran enfocado más en la premisa que decidieron lanzar sin necesidad de tanta comedia, les hubiera ido mucho mejor. No me lo tomes a mal, Nick Carter, pero creo que es mejor que sigas componiendo canciones. El mundo del cine no es lo tuyo, y ya lo dejaste muy en claro con esta producción. Toda buena película tiene su copia descarada de 5 pesos. Sepa cuántas veces ya hemos visto casos antes, y tenga que renovar el segmento. 666, el niño. Tras un accidente aéreo donde un niño es el único sobreviviente, una pareja sin hijos lo adopta, y pronto descubre que es algo muy poderoso, algo muy oscuro. Este pequeño niño es la bestia, y con él lleva el principio del fin. Sabes que es mala la película cuando te cuentan toda la historia en la sinopsis. En fin, no es necesario decir a quién le hace plagio, porque hasta un ciego lo notaría de inmediato, incluso si nunca vio la versión original. Esta película no presenta absolutamente nada diferente a la pantalla. Copia exactamente cada elemento de la profecía, con el único detalle de cambiar los nombres a los personajes. Porque claro, si le ponías los mismos nombres, ahí sí te acusarían de plagio, ¿verdad? ¿Se puede ser más miserable? Claro que pueden. Por si el plagio descarado no fuera suficiente, resulta que todo lo que muestran en la película, lo hacen de pésima gana. No te explican en absoluto de por qué las cosas pasan, y sucedieron porque sí. Un ejemplo, digamos que observas cómo el avión colapsó. Todos murieron y el niño sobrevivió. En toda esa secuencia, no te dan ni un cochino indicio de qué fue lo que provocó que el avión colapsara, ninguno, si fue por un problema de sistema, porque le cayó un rayo, porque el diablo lo agarró pedo, quién sabe, no tienes ni idea de cómo suceden las cosas. No se puede decir mucho más acerca de esta porquería, por el simple hecho de cumplir todos los requisitos de una producción pedante, a la que no le intentaron siquiera disimular el plagio descarado. Todo lo malo que te imagines para una peli, esta lo ejecuta de maravilla, pero de forma negativa. Saben, cuando se anunció la película del oso drogado, nadie pensó que serían capaces de adaptar una historia extraña a la pantalla. Luego de que se hiciera popular, en cuestión de poco tiempo, varias productoras decidieron sacar provecho e imitar este film. Uno de ellos fue Cocaína Tiburón. Un capo de la droga ha lanzado a las calles un nuevo estimulante altamente adictivo llamado HT25, derivado de tiburones cautivos en un laboratorio secreto, y que provoca efectos secundarios monstruosos. A comparación del oso drogado, que es una película de comedia, este tiburón fue escrito para tomarse con seriedad. Así que ya nos chingamos. Digamos que es como la versión de las tortugas ninjas, pero de terror, y muy mal hecho. Como lo mencioné antes, la película intenta capitalizar la popularidad del oso drogado, con una historia incoherente, horriblemente actuada, y dirigida sobre las calamitosas consecuencias. Si bien la situación puede ser real, debido a la contaminación de los océanos, la historia presentada aquí se toma sus licencias para crear algo sin conexión, lógica, y por demás inteligente, a la vista de una persona normal. Cualquier persona que vea esto, no le entenderá en absoluto, a menos de que estuviera bajo los efectos de las drogas, o que tenga un muy raro sentido de la diversión. Por si esto no fuera poco, resulta que la historia es otra a lo que te muestran en la publicidad. Hablan más de otros temas que ni al caso, y los tiburones muy apenas tienen presencia en la pantalla.
Aplicando lo mismo que puestos anteriores, resulta que la publicidad es una estafa, y si bien mencionan que los tiburones sufren efectos secundarios por culpa de la supuesta droga, la verdad, lo que presentan aquí, son cosas de otro mundo. ¿Puedes creer que esto no lo provocó una radiación? Te pasaría que los tiburones cambiaran de color. Pero eso, a que tengan extremidades de otros animales, y que lleguen a tener apariencia alienígena, demuestra que los drogados fueron los escritores. Igual que el segundo lugar, esta producción tiene los mismos defectos que aborrecen en producciones malas. Las actuaciones dan mucha vergüenza, las muertes son patéticas y exageradas, con un CGI bastante mediocre. Su premisa cuenta con situaciones de comedia absurdos y penosos, que no funcionan en ningún momento. Y sobre todo, tiene una historia hilarante y estúpida, que es increíble que hayan sido capaces de crearla. Y más, pensando que por ponerle que es de terror, alguien se vaya a tragar semejante churro podrido. No es de extrañar que tengamos más producciones que se intentaron robar la popularidad del oso. La mayoría terminaron siendo ridiculeces sin gracia, que en algún tiempo, tendrán su oportunidad de aparecer en esta saga. Antes de que te vayas, si te gusta esta saga de vídeos, y quieres más secuelas en el futuro, por favor apoya cada uno de ellos, tanto los originales, como los remasterizados y recreados. Ya sabes que para continuar esta saga, pido únicamente un requisito. En el capítulo más reciente, solicito la cantidad de 50 likes, para dar luz verde a una nueva secuela. Además, si conoces de una película que merece formar parte de esta saga, puedes mencionarla en los comentarios, y si llega a aparecer en una futura entrega, serás acreditado por tu contribución. Has llegado al final del capítulo, de antemano te agradezco por llegar hasta aquí. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes recordarles una cosa. Esta saga continuará.